toda la iglesia, Ágape, Amor de Dios, y también a todas las personas que puedan estar viendo este mensaje. Esperamos que sea de mucha bendición, que sea el Señor quien hable a través de su siervo. ¿Y qué les parece si ponemos otra vez en las manos del Señor este mensaje y permitimos que Él sea el que nos guíe? Gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, por la oportunidad y el privilegio, Señor, de poder predicar y exponer su preciosa palabra, Señor. El consejo que usted tiene para su iglesia, Señor, y el consejo que usted tiene también para todas aquellas personas, Señor, que todavía no son su iglesia, Señor, pero que usted tiene las puertas abiertas para que todo aquel que quiera, Señor, y que se disponga, pueda entrar, Señor, y encontrarse con usted, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por nuestro pastor, Señor. Gracias por nuestra iglesia, por nuestra congregación, por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y le ruego, Señor, que usted sea quien guíe cada palabra, cada expresión, cada mensaje, Señor, y que su Santo Espíritu, Señor, sea quien haga el trabajo en cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos puedan oír y hacer su palabra, Señor, que puedan ponerla en práctica, Señor, entendiendo el beneficio, Señor, y las bienaventuranzas que hay en obedecerlo a usted, Señor, en conocerlo y en amarlo, Señor. Gracias por este tiempo, gracias, Señor, por la oportunidad, y nos disponemos a escuchar su mensaje, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, yo le he pedido mucho al Señor guía para preparar este mensaje desde hace ya bastante tiempo, que el Señor ha puesto en mí ese anhelo, ese deseo de predicar y exponer su palabra, y también hemos pedido guía para preparar este mensaje, para que no sea algo que a mí se me ocurrió o que yo simplemente quise decirle a la iglesia Ágape, sino que sea el Señor el que ha preparado esto, el que ha guiado el mensaje que vamos a compartir hoy. Y bueno, le hemos puesto por título, aunque vamos a ver varias cosas, pero el mensaje principal que quiero que se lleven para sus casas, que quiero que tengan cada día de sus vidas de aquí en adelante, es todos los días hacerse esta pregunta: ¿has dejado tu primer amor? Y ese es el título del mensaje. Así que, hermanos, si gustan, pónganse de pie y vamos a ir a la palabra. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, revelación del Señor a su siervo Juan, y vamos a ir en el capítulo 2, versículo 1. ¿Me regalan un amén cuando lo tienen? Bien. Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti
y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y cerramos con esto, hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, tal vez como para comentar algo, un dato interesante y un poco de introducción al tema que vamos a ver. Todos los libros de la palabra tienen enseñanzas especiales, tienen datos curiosos, son una maravilla, un tesoro. Y el libro del Apocalipsis tiene algo especial, que es que a lo largo del libro del Apocalipsis ustedes pueden encontrar series en las que el Señor habla de 7 cosas. Por ejemplo, una de esas series es lo que vamos a ver hoy, que el Señor habla a 7 iglesias, ¿verdad? También se encuentra, por ejemplo, cuando el Señor le muestra una visión a Juan respecto a los 7 sellos. Luego hay otra que habla de las 7 trompetas y también una que habla de las 7 copas de la ira de Dios. Enfocándonos específicamente en lo que corresponde a las cartas que el Señor envía a las iglesias a través de Juan, es muy bonito ver que el Señor muestra que estas cartas aunque son pequeñas, son de las cartas más estructuradas que se pueden encontrar en la palabra. Vean que todas las cartas están divididas en 6 secciones, y quiero que se acuerden de estas 6 secciones porque las vamos a ir viendo una a una, ¿ok? Entonces, hay una primera sección en las cartas en las que el Señor presenta un título o una característica del Cristo resucitado, que previamente en el capítulo 1 el Señor le había mostrado a Juan en visión, ¿ok? Todas las 7 cartas tienen esa primera sección que es el Señor presentándose con una característica especial a cada una de las 7 iglesias. Entonces se dice que, bueno, estas 7 iglesias fueron escogidas porque tenían características especiales. No es que en ese tiempo solamente existieran esas 7 iglesias, sino que tenían características especiales que el Señor seleccionó para mostrarle ¿a quién? A la iglesia de Cristo, es decir, a todas las iglesias que estaban en toda la región y a todas las iglesias que estarían en todos los tiempos, porque este mensaje de la palabra, recuerden que el mensaje de la palabra no sirve solamente para el presente, sino que sirve para el futuro. Lo que Pablo dijo allá en el pasado sirve para ahora, lo que Juan dijo allá en el pasado sirve para ahora, lo que el Señor Jesucristo enseñó es de lo que vivimos actualmente, ¿ok? Entonces, la primera característica es esa, que tiene ¿verdad? una descripción, un título del Cristo resucitado, y el Señor presenta quién es el que envía la carta y a quién está dirigida la carta, ¿ok? Segunda sección de las cartas es que tienen un encabezado que el Señor dice, yo conozco. Es decir, el Señor hace como una alabanza, ¿verdad? A todo aquello bueno que tiene la iglesia, salvo un caso específico, que es el caso de la iglesia de la Odisea, que eso tal vez lo veremos, si el Señor lo permite, en otro mensaje, la cual era una iglesia que no tenía nada bueno, ¿ok? Tenemos una tercera sección que es un señalamiento de los defectos de la congregación. Es decir, el Señor les dice, hey, yo conozco que ustedes tienen esto, tienen aquello, han sido esto, han sido lo otro, pero tengo contra ustedes
esto. Todas las cartas lo tienen, ¿ok? Tienen una advertencia, es decir, el Señor dice, si ustedes no corrigen esto, entonces va a pasar esto. Ahora lo vamos a ver, pero sí quiero que se acuerden de todas las 6 secciones, ¿verdad? Entonces, llevamos la primera, que es una característica, un título, una descripción del Cristo resucitado. La segunda es una sección de, ¿verdad?, de la alabanza del Señor a su iglesia. La tercera es un señalamiento de lo que la iglesia tiene mal y que debe corregir, ¿verdad? Y cómo corregirlo. La cuarta, entonces, es una advertencia de si no lo corrige, ¿qué va a pasar? La quinta es una exhortación que básicamente es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, ¿verdad? La quinta, una exhortación. Y la sexta, y una de las más importantes, para poder nosotros entender y cumplir todas las otras 5, es una promesa para el vencedor. ¿Ok? Entonces, es importante rescatar cómo el Señor se presenta a su iglesia, les alaba o les reconoce, porque el Señor también reconoce lo bueno que tiene su iglesia, pero también el Señor juzga a su iglesia. Y eso es importante que lo entendamos. El Señor juzga a su iglesia, pero no solamente la juzga, sino que le da la oportunidad de que se arrepienta y de que vuelva otra vez a lo que vamos a ver ahora, que es su primer amor, ¿verdad? El Señor advierte qué pasa si no se arrepienten, hace una exhortación y también da la promesa de por qué debemos seguir en el camino, ¿ok? Entonces es importante comprender, como vamos a hablar de esta primera iglesia a la que el Señor le envía la carta, o por lo menos la primera que vemos en el capítulo 2, que es la iglesia de Éfeso, es entender cómo era el ambiente en aquel tiempo, y cómo era el ambiente de la ciudad en aquel tiempo, y cómo era también el ambiente de la iglesia en aquel tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque podemos hacer una comparación de cómo son los tiempos en la ciudad, en el mundo en el que vivimos actualmente, y cómo estamos viviendo como iglesia, como vivimos actualmente también, ¿ok? Entonces, la ciudad de Éfeso dice que era una de las ciudades más grandes y poderosas del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, evidentemente estaba bajo el dominio del Imperio Romano en aquel tiempo. En ella dice que se encontraban la sede de los tribunales y del gobierno proconsular. En el tiempo en que Juan escribía, dice que era un gran puerto. Entonces, era considerada como la puerta de entrada a Asia. Y ustedes saben muy bien que una ciudad donde es la puerta de entrada de otras culturas, tiende a ser muy susceptible a ser contaminada por todas las creencias, ¿verdad?, de otras culturas también, ¿ok? Esta ciudad de Éfeso resulta que era consagrada a la adoración de Artemisa, que era la que Pablo, la que el libro de Hechos menciona, ¿verdad?, respecto a la gran Diana de los Efesios, ¿verdad? Entonces, eso lo pueden encontrar en el libro de Hechos, en los capítulos 19 y 20, y se consideraba que Diana de los Efesios era la diosa de la fertilidad y la diosa del Imperio Romano. Entonces, hablar en aquel tiempo en contra de Diana de los Efesios era hablar en contra del Imperio Romano. Y recuerden también que el emperador romano era considerado también un dios. Entonces, ella era la diosa del emperador romano, y el emperador romano también era considerado como un dios. Entonces, hablar en contra del Imperio Romano o hablar en contra de Diana de los Efesios significaba la persecución a la muerte, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, su templo, dice que el templo de Diana de los Efesios fue el templo más grande jamás construido por el imperio griego. Entonces, y dice que era considerado
una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, bueno, las ruinas todavía existen un poco, están allá en lo que actualmente es Turquía, y dice que fueron desenterradas en el siglo XIX y en 1965 se descubrió el altar. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Bueno, se mantenía un gran negocio alrededor de todo lo que era la adoración a Diana de los Efesios. Entonces ya se imaginarán, ¿verdad? Había un tal Demetrio que él, dice la palabra, que hacía templecillos de plata de la diosa Diana, ¿verdad? Y se imaginarán a Pablo predicando que no eran dioses los que se hacían con las manos, ¿verdad? Sino que había un solo Dios, que era el Señor Jesucristo. Entonces imagínense la persecución que en ese tiempo se montaba a todos aquellos que predicaban el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? De hecho, se armó todo un zafarrancho, un alboroto, ¿verdad? Porque este Demetrio, ¿verdad? Fue a decirle a los artífices pero vean, nos están matando el negocio, ¿verdad? Nosotros haciendo templecillos y ahora vienen a decir que esto no vale nada. ¿Y con qué van a salir ahora? Con que el gran templo de la diosa Diana entonces tampoco va a valer nada. Entonces se armó todo un zafarrancho en el teatro, ¿verdad? Y dice que prendieron por ahí a Gallo y a Aristarco, que andaban predicando con Pablo, ¿verdad? Y los prendieron y era para matarlos, ¿verdad? Por estar predicando en contra de la diosa Diana. Y bueno, se armó todo un alboroto ahí donde ya intermediaron también los judíos, pero resulta que tampoco querían a los judíos, porque para ellos los judíos y los cristianos estaban predicando otras cosas y prácticamente estaban en contra del imperio romano y en contra de la adoración a Diana de los Efesios, ¿verdad? Entonces, bueno, al final de cuentas, estos judíos, ¿verdad?, utilizaron ahí su astucia para decir que se iba a armar ahí, ¿verdad?, una acusación por sedición. Entonces ya dispersaron todo el alboroto que había y se acabó el tema. Pero bueno, eso es histórico, nada más como para ubicarnos un poco dónde estaba la iglesia de los Efesios en aquel tiempo cuando comenzó a formarse la iglesia de los Efesios, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, dice que era una ciudad habitada por judíos y griegos, ¿verdad? Y obviamente por romanos, ¿verdad? Es decir, ahí estaba habitada por un montón más de culturas. Bien, entonces, ¿qué podemos ver ahí? ¿Y cómo podemos aplicarlo nosotros en la actualidad a nuestra iglesia? Nosotros no podemos decir que aquella iglesia tenían una gran fe y seguían al Señor y tenían una fervorosa comunión con el Señor y predicaban la palabra porque todo era color de rosas, como dicen. No, ¿verdad? Había persecución. Entonces, no podemos nosotros sacar excusas para decir que no me alcanza el tiempo, o que no puedo predicar porque qué dirán, o que, ¿verdad?, que tengo que hacer otra cosa, que tengo que trabajar, porque para todo el Señor da tiempo. Entonces, nosotros hoy en día no tenemos ni un poquitito la persecución que tenía esta iglesia de Éfeso en aquel tiempo, y eso es importante que lo entendamos para que, como decía Pablo y le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y la doctrina. Entonces, cuidarse de uno mismo, de ese viejo hombre, ¿verdad? Tratando de sacarlo a uno de las cosas del Señor, tratando de sacarlo a uno de la relación del Señor, porque usted tiene que ocuparse en su familia, tiene que ocuparse en su trabajo, tiene que ocuparse en sus cosas, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿ok? Dice que la iglesia de Éfeso fue una iglesia sumamente privilegiada, una iglesia que fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, ¿verdad? Pablo llegó a Éfeso, llegó precisamente con Priscila y con Aquila, ¿verdad? Porque habían salido de Roma, porque ya en Roma ya no querían que estuvieran los judíos, ¿verdad? Recordemos que Priscila, Aquila y Pablo eran judíos, básicamente, aunque Pablo tenía nacionalidad romana.
Entonces Pablo llegó a Éfeso y empezó a predicar en la sinagoga y a enseñar. Y estuvo ahí por un tiempo y cuando él se fue dejó a Priscila y Aquila enseñando y predicando en Éfeso, ¿verdad? Entonces imagínense qué iglesia más privilegiada, ¿verdad? De haber sido fundada por Pablo y de tener a Priscila y Aquila que estuvieron caminando con Pablo enseñando una iglesia como la de Éfeso. Dice que también ahí llegó Apolos, ¿verdad? De Alejandría. Alejandría es una ciudad de Egipto. Y dice que Apolos era un varón elocuente y poderoso en las escrituras, que era de espíritu fervoroso y que estaba instruido en el camino del Señor. Y Apolos también llegó a enseñar ahí. Después se dio, ¿verdad? Un tema de que Apolos solo conocía acerca del bautismo de Juan. Entonces Priscila y Aquila lo llamaron aparte, le expusieron más perfectamente el camino, ¿verdad? Pero vean, digamos, el amor que tenían Priscila y Aquila. Ellos no dijeron simplemente, no, usted está con otra doctrina porque solo sabe el bautismo de Juan y no sabe el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la venida del Señor Jesucristo y que Jesús era el Cristo. No, ellos lo llamaron aparte, le enseñaron, le expusieron la doctrina y luego lo encomendaron que se fuera a Acaya, ¿verdad? Y se fue a seguir predicando y enseñando, ¿verdad? Entonces vean que a la hora de corregir, de enseñar, no se trata simplemente de decir, yo tengo la razón y las cosas son así porque yo tengo la razón. No se trata de ganar la conversación, se trata de ganar las almas. De ganar a esos hermanos para el Señor. Y eso es lo que el Señor está mostrando a través de estos mensajes, ¿verdad? ¿Ok? Dice que también Éfeso también fue pastoreada por Pablo. Luego en su tercer viaje misionero, Pablo llegó y empezó a predicar por espacio de alrededor de 3 años. Y Pablo predicaba acerca del arrepentimiento para con Dios, acerca de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el testimonio del Evangelio de la Gracia y el consejo de Dios. Y bueno, esta fue una iglesia que fue rechazada por los judíos. A Pablo cuando llegó, los judíos le decían, le rogaban, Pablo, quédate, no sé qué. Y Pablo les dijo, no, tengo que bajar a Jerusalén, pero voy a volver otra vez a ustedes. Entonces, primero, ellos querían que se quedara, pero luego, cuando Pablo volvió otra vez y empezó a predicarles, y ya tenía 3 meses predicándoles, resulta que la palabra de Pablo, la palabra del Evangelio empezó a estorbarle a los judíos, y los judíos, entonces, no creyendo, dice que rechazaron la palabra, ¿verdad? Se endurecieron de corazón y maldijeron el camino. Bueno, cuando Pablo estuvo predicando en Éfeso, dice que todos, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor que Pablo predicaba. Entonces, imagínense, o sea, todos oyeron. Nadie podía decir ahí que no, es que no hemos escuchado el mensaje de Jesús, el mensaje del camino y de la salvación del Señor. No, nadie podía decir eso. Todos escucharon. Y dice que por toda Asia se extendió, ¿verdad?, la palabra que Pablo predicaba. Y bueno, fue una iglesia que dice que también fueron testigos de grandes milagros y que fueron testigos también incluso de manifestaciones de demonios, ¿verdad? Entonces dice que era una iglesia que temía, ¿verdad?, y que magnificaban el nombre del Señor. Eso provocó que muchos confesaran y se apartaran de sus prácticas de pecado, ¿verdad? Recordemos que ellos estaban dedicados a la adoración de la gran diosa Diana y a la imagen de Júpiter y demás, ¿verdad? Entonces había mucha magia alrededor y todo eso, y aún así dice la palabra que ellos confesaban y se apartaban de sus prácticas de pecado. ¿Ven? Y también ahí estuvo pastoreando un hermano muy conocido de la palabra, el Timoteo, ¿verdad? Que fue enviado por Pablo a Éfeso, quien le rogó que se quedara ahí, ¿verdad? ¿Y para qué? Bueno, la palabra es clara, dice que ordenando a la iglesia para que no enseñaran falsas doctrinas, ni fábulas, ni genealogías, que era lo que más se estaba extendiendo en aquel tiempo en aquella iglesia, ¿verdad?
aparte de un montón más de consejos que podemos encontrar en las cartas pastorales que Pablo le envió a Timoteo, ¿verdad? Bien, entonces ahora sí, vamos al mensaje. Ya esa fue una introducción para ubicarnos, ¿verdad? Ubicarnos en la historia, cómo estaba la ciudad de Éfeso, cómo estaba la iglesia de Éfeso en el principio, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la primera sección de la carta que el Señor le envía a través de Juan a la iglesia de Éfeso allá en el Apocalipsis, ¿verdad? ¿Cuál era la primera sección? A ver si se acuerdan. Ajá, exacto, muy bien, mi hermano, está poniendo atención, parece bien. ¿Ok? Exacto, una característica, un título de ese Cristo resucitado, ¿verdad? Y entonces, dice el Señor así, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora, si nosotros nos quedamos solo con ese pasaje, ¿qué entendimos? ¿Qué significa eso de que el que anda en medio de los 7 candeleros, el que tiene las 7 estrellas en su diestra? ¿Verdad? Por eso el Señor envía a que escudriñemos lo profundo de las Escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un pasaje de la palabra explica otro pasaje, ¿verdad? Y entonces podemos tener un mayor entendimiento de las cosas. El libro del Apocalipsis se caracteriza por ser un libro difícil de entender, no es fácil, ¿verdad? Pero el Señor puede mostrarnos a cada uno de nosotros, porque si el Señor lo dejó escrito, no es simplemente para que quedara ahí con un montón de cosas ocultas, no, el Señor lo dejó ahí para que nosotros conozcamos las cosas que han pasado y las cosas que han de pasar, ¿verdad? Pero la idea es que las entendamos, y no solo que las entendamos, sino también que podamos vivirlas, ¿verdad? Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces, esto, para poder entenderlo, tenemos que devolvernos un poquito, irnos al capítulo 1 del Apocalipsis, y específicamente en Apocalipsis 1, y si gustan pueden buscarlo ahí en sus Biblias, hermanos, en Apocalipsis 1, versículo 12, en el versículo 12, luego vamos a ir al 16 y luego del 19 al 20, ¿ok? Entonces, en el capítulo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ojo, entonces, ok, ¿y cómo se presentó el Señor? ¿Verdad? El que anda en medio de los 7 candeleros, ¿ok? Entonces, en el versículo 16 de ese capítulo 1, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, eso lo vamos a ver luego en otra carta, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, ¿ok? Pero vean esta parte, tenía en su diestra 7 estrellas, entonces ya presentó que vio 7 candeleros de oro en esa visión, y también vio que aquel que vio en esa visión tenía en su diestra 7 estrellas, ¿ok? Y si nos vamos al capítulo 19, el Señor le muestra la revelación a Juan. ¿Para qué? Para que Juan nos la muestre a nosotros, porque el Señor mandó a escribir estas cosas, y dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ok, y ahora entendemos un poquito más, ¿verdad? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿quiénes son? Los 7 ángeles, ¿cierto? En su diestra. Y el que anda en medio de los 7 candeleros, ¿en medio de dónde anda el Señor? En medio de las 7 iglesias, ¿verdad? Pero recuerden que esto es un ejemplo, una ilustración para la iglesia de Cristo.
¿Ok? Entonces, aquí el Señor está mostrando quién es el remitente. ¿Quién es el remitente? El que anda. ¿Quién es? Él, el Señor Jesucristo resucitado. ¿Ok? Y Él es el que nos está mostrando y nos está mandando el mensaje directamente a través de Juan. ¿Y el receptor quién es? El ángel. Ahí, bueno, escudriñando un poquito, no sé, pastor, si usted ahí luego lo explica mejor, pero escudriñando un poquito, ¿verdad? Encontré que el ángel podía, ¿verdad? Hay unos que dicen que se refería al obispo, ¿verdad? El que estaba a cargo de la iglesia de Éfeso en ese momento, o al pastor, ¿verdad? Y hay otras interpretaciones que dicen que era el espíritu ministrador de la iglesia. En cualquiera de los casos y de las interpretaciones, ¿verdad? Es importante entender es que el Señor, que las iglesias dependemos del Señor, que quienes están a cargo de una iglesia dependen del Señor, están en la mano del Señor. Eso es importante que nosotros lo entendamos, que no es en nuestras fuerzas que podemos mantener una congregación, sino que es en las fuerzas del Señor, porque el Señor es el que sostiene y mantiene a su iglesia, ¿ok? Bien. Ok, y también para quién es el mensaje, porque no es solamente para el pastor, no es solamente para los que están como líderes o como están y quienes están a cargo, no. El Señor dice que también el mensaje es para la iglesia, ¿verdad? ¿Y quién es la iglesia del Señor? Nosotros, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que nos hemos arrepentido, nos hemos apartado de nuestro pecado y hemos recibido el Espíritu Santo del Señor. Dice el Señor que venimos a ser iglesia suya. Entonces, ¿para quién es este mensaje? Para nosotros, hermanos, para usted que está ahí sentado, para usted que nos está viendo. Si usted nació de nuevo, este mensaje es para usted. Bien, dice que la descripción de su gloria y su poder a Juan, eso es importante. Vea, escudriñar es cada palabra del Señor tiene un sentido. Él dice que Él tiene las 7 estrellas en su diestra. Eso es una descripción de la gloria y de su poder. El Señor las tiene y si el Señor quiere las quita. Así de sencillo. Por eso no podemos gloriarnos nosotros en que somos algo, porque en el Señor somos algo si estamos en el Señor, pero si no, no somos nada. Así de sencillo. ¿Ok? Y también este es un recordatorio de que Él habita su iglesia. ¿Por qué? Porque Él dice el que anda en medio de los 7 candeleros. Es decir, tengamos conciencia de que si usted es iglesia del Señor, Cristo habita en usted. Y si Cristo habita en usted, Cristo lo está viendo cada minuto y cada segundo de su vida. Y no solamente está viendo lo que hace, el Señor está viendo lo que usted piensa. Porque nosotros no podemos ver lo que ustedes están pensando. Nadie puede ver lo que usted está pensando. Pero ¿quién sí puede saberlo? El Señor. También lo sabe usted mismo. Pero engañoso es el corazón, ¿verdad? ¿Cierto? Más que todas las cosas. Y también hay otros que conocen quién es usted, y son los demonios. ¿Ok? Entonces, hermanos, estemos claros y entendamos que el Señor anda en medio de su iglesia. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso nos dice el Señor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el templo del Señor para cosas que desagradan al Señor? No podemos, no debemos hacerlo. ¿Ok? Vamos a la segunda sección. ¿Cuál era la segunda sección de la carta? A ver si se acuerdan. Una alabanza, muy bien. Muy bien, Arrocito, muy bien. Una alabanza a la iglesia. Un reconocimiento de lo que la iglesia tiene bueno. ¿Ok? Y dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
y tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Cualquiera escucha esta descripción del Señor de una iglesia y cualquiera pensaría que cómo está esa iglesia. ¿Qué pensarían ustedes si solamente escucharan esta parte? ¿Cómo está esa iglesia? Súper bien, ¿verdad? Uno diría, es una iglesia que está bendecida, prosperada y en victoria, ¿cierto? Ok, pero ¿qué es lo que pasa? Que descuidamos los pequeños detalles que para nosotros podrían parecer pequeños detalles, pero que para el Señor es lo más importante, ¿ok? ¿Y qué es? No es lo que usted está haciendo, sino quién es usted y con quién camina usted. Eso es lo que hace la diferencia, ¿ok? Entonces, dice que la iglesia de Éfeso era como lo comentamos ahora, era una iglesia que había sido enseñada por Pablo, directamente y a través, ¿verdad? Bueno, directamente por Pablo, había enseñado, obviamente, sido enseñada, obviamente, por el Señor a través de las Escrituras y también a través de Timoteo, ¿verdad? Porque Timoteo estuvo pastoreando esa iglesia por un tiempo y dice que respecto a las cosas que el Señor hablaba, ¿verdad? De que ellos tenían bueno, resulta que ellos habían sido enseñados en todas esas cosas. ¿Por qué ellos dice que tenían buenas obras? Bueno, porque Pablo les había dicho que tenían que andar en buenas obras. Pablo les dijo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? Entonces la iglesia de Éfeso había retenido esa enseñanza. Ellos sabían que tenían que practicar buenas obras, no porque fueran salvos por buenas obras, tal vez eso se les había olvidado, sino porque por fe hacían sus buenas obras, porque recuerden que la fe sin obras es una fe muerta, ¿cierto? ¿Ok? Ellos habían sido enseñados también a trabajar arduamente y Pablo les enseñaba con el ejemplo de él, de cómo él se sacrificaba, ¿verdad? Cómo él soportaba todo lo que soportaba, haber sido apedreado, haber naufragado, haber sido encarcelado, todo lo que Pablo pasó, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que, ojo, Pablo también les decía, yo ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien, que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, en arduo trabajo, ellos estaban reteniendo eso. Dice la palabra que ellos retenían su arduo trabajo, ¿verdad? En paciencia. Pablo les había enseñado en la carta a los Efesios, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, ellos habían sido enseñados a través de Pablo, ¿verdad? Respecto a la paciencia. Y contra las falsas doctrinas, fábulas y genealogías, Pablo les había enseñado allá en Hechos también, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, ellos eran sumamente celosos con la doctrina que habían aprendido, ¿ok? Y la palabra, el Señor se los reconoce también. El Señor les dijo, no, ustedes no pueden soportar a los malos. Han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Yo les reconozco eso, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Muy importante, destacable en esta, permiso.
destacable en esta sección de la carta que el Señor le envía a la iglesia de Éfeso dice que el Señor conoce nuestras obras, el Señor sabe lo que usted hace y el Señor sabe la razón o la motivación por la cual usted hace lo que hace. Y eso es sumamente importante. ¿Cuál es su motivación para servir al Señor? ¿Cuál es su motivación para entrar en una discusión doctrinal con otra persona? ¿Cuál es su motivación cuando usted ayuda a alguien? ¿Será para que lo vean? ¿O será porque verdaderamente de un amor y de una fe no fingida nace en su corazón ayudarle a esa persona que está necesitada? ¿Será que esta iglesia había dejado ese primer amor y estaba haciendo las cosas por inercia? Porque simplemente tengo que hacerlo, porque es una obligación cristiana, porque es un mandato. No sé, cada uno de ustedes sabe, cada uno debe escudriñarse a sí mismo. ¿Ok? Debemos ser fervorosos en nuestro trabajo. El Señor reconoce eso, que ellos eran fervorosos en lo que estaba haciendo. Y el Señor no dice, hey, lo que ustedes están haciendo está mal. No, el Señor no dice eso. El Señor reconoce, ustedes están haciendo eso, yo conozco sus obras, ¿verdad? ¿Qué más? Debemos ser pacientes, hermanos, no desesperarnos, no desmayar, sobre todo cuando no vemos frutos. Vea, si el pastor hubiera estado predicando por los frutos que ve, es más, si Pablo hubiera predicado por los frutos que veía, ¿ustedes creen que Pablo hubiera seguido predicando? ¿O que el pastor Germán seguiría predicando por los frutos que ve en la iglesia, o a la gente que le habla en la calle, o a la gente que usted mismo le habla en la calle? ¿Por qué? Porque si usted, recuerde que las falsas expectativas van a generar siempre decepción. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte es presentarle la salvación a las personas, presentarles el camino del Señor Jesucristo, enseñarles que si se arrepienten y se apartan de su pecado, el Señor los va a perdonar, hayan hecho lo que hayan hecho. Esa es nuestra obligación, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, muchas veces nosotros no vamos a ver los frutos de aquello que sembramos. Posiblemente los va a ver otro que le predicó a esa persona, o tal vez ese tampoco lo va a ver, posiblemente lo va a ver otra persona, o tal vez nadie de los que lo predicó lo vea, porque puede pasar. Pero entendamos la salvación de esa alma. ¿Qué quería el Señor cuando el Señor vino a morir allá en la cruz, a ser crucificado, a derramar su sangre? El Señor pensó en aquellas personas que sí iban a aceptarlo a Él. Entonces, pensemos en eso. No sabemos quién va a aceptar al Señor, entonces prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ok? Una enseñanza muy importante: no debemos aceptar lo malo. El Señor dice, no os conforméis a este siglo. No podemos aceptar las prácticas del mundo como prácticas normales y meter esas prácticas en nuestra iglesia, porque somos una iglesia santa, pura y sin mancha delante del Señor, ¿ya? Entonces, la idea es que nosotros no nos conformemos a quien vamos a ir a predicarle, sino que la persona a la que le estamos predicando vea en nosotros un ejemplo diferente para que esa persona llegue a arrepentirse y a convertirse al Señor. ¿Ok? ¿Y qué más? Bueno, aborrecer lo que Dios aborrece. Dios alaba eso. Aborrezcamos lo que Dios aborrece. Pero ahora la pregunta es, ¿Dios los mandó, o el Señor en este pasaje los está mandando a aborrecer a las personas? ¿Verdad que no? A las obras que ellos practican. Y por amor a las personas es que les hacemos ver el error en el que están y el camino que pueden tomar. Entonces, amamos aún a nuestros enemigos, pero aborrecemos esas obras que practican. Nosotros no vamos a practicar esas obras, ni tampoco vamos a consentir con ellas, como está escrito en el libro de Romanos, ¿verdad?
hey, ustedes que, ¿verdad? Que no solo, ¿verdad? No solo practican esas obras, sino que también consienten todas esas obras, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 1, ¿ok? Entonces, cuidado con eso. Y debemos pesar las doctrinas aquí, en el espejo de la palabra. Pero ¿cómo podemos conocer si una doctrina es de Dios o no es de Dios si no escudriñamos su palabra? Por eso el Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas está la vida eterna, y ahí está el Señor. ¿Y cuál es el propósito? Que le conozcamos. El Señor lo que quiere es, conózcanme a mí, conózcanme lo que a mí me agrada. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? ¿Será que todo eso se le había olvidado a la iglesia de Éfeso? ¿Será que eso era lo que estaba pasando? Porque el pasaje, y de hecho el único pasaje que habla en la palabra del primer amor es Apocalipsis 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero a lo largo de toda la palabra, el Señor sí nos muestra cómo es ese primer amor. ¿Sí o no? ¿Ok? Bien. Tercera sección. Precisamente, capítulo 4. ¿Cuál era? ¿A él? Exacto, muy bien, mi hermano. Lo apuntó ahí, ¿verdad? Ahí lo tiene forro ahí. ¿Ok? Que la tercera sección dice que es un señalamiento de los defectos de la iglesia y ojo, que esto es sumamente importante. El Señor juzga a su iglesia, pero también le da el camino. O sea, no simplemente llegamos y juzgamos y condenamos a la persona. No, tenemos que presentarle cuál es el camino. Pero ¿cómo le vamos a presentar el camino si no lo conocemos? ¿Y quién es el camino? El Señor lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ah? ¿Ok? Entonces dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, ojo, muy importante, ¿será que se les había olvidado el primer y gran mandamiento que el Señor había dejado? ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Será que estaban más preocupados por el día a día de su congregación? Porque tampoco dicen que era una iglesia como otras que presenta que estaban en pecado y que, ¿verdad?, que un montón de cosas más. No, ellos estaban esforzando, se estaban haciendo un montón de cosas. Pero ¿será que estaban más preocupados por lo material, por lo físico, por lo que se veía, incluso por la doctrina, cayendo ya en legalismo, porque habían dejado, ¿verdad?, lo principal de la doctrina, que era el amor, ¿verdad? Porque dice que dejaron el primer amor, ¿ok? ¿Y cuál es ese primer amor? Ágape, el ágape de Dios, ¿ok? No, al parecer ese primer amor había quedado relegado a otra posición. Entonces ya no era amarás primero al Señor sobre todas las cosas. Posiblemente estaban amando más su doctrina, ¿verdad? ¿Ok? De hecho es interesante este versículo que dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Resulta que ellos tenían amor. El Señor les dijo, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Ok, pero ¿has trabajado arduamente por amor de mi nombre o por amor a mí? Esa es la diferencia. ¿Ven, hermanos? Entonces ellos no es que no tenían amor, pero estaban dejando relegado lo primero, que era amar al Señor y luego amar la obra del Señor. Eso es la diferencia. ¿Ok? Dice que algunas de las señales que se podían notar por ahí, ¿verdad?, era que, y por las cuales habían abandonado su primer amor, se desviarían a vana palabrería. Resulta que cuando Pablo envía a Timoteo, ¿verdad?, a enseñarle de hecho, Timoteo fue enviado a enseñarle
a los ancianos de la iglesia, que no se metieran falsas doctrinas, ¿verdad? Y genealogías y todo esto, ¿verdad? Y ojo lo que le dice Pablo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ojo, ¿será que se les olvidó lo que seguía? La siguiente parte del versículo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es una, ¿verdad? No se trata de querer ganar una conversación, entrar en palabrerías por doctrina, solo porque yo gano, porque yo tengo la verdad, sino edificar a la iglesia en amor. ¿Okay? ¿Estarían faltos de comunión con el Señor? Pues resulta que el Señor dice en 1 Timoteo 2:8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pero ¿qué pasa si estaban más metidos en contiendas, peleando por la doctrina, y que no entraran los... Y no era malo que no entraran los falsos pastores, ¿verdad? Y los lobos rapaces y todo eso. Pero ¿será que todas sus fuerzas se les acabaron en eso y se olvidaron de que también tenemos que sacar tiempo para estar a solas con el Señor? Para estar en una comunión con el Señor, de que usted día con día, y a donde ande caminando, tiene que andar caminando y hablando con el Señor, porque ciertamente uno parece un loco, pero ¿qué importa? Estamos locos por el Señor, y sabemos que no andamos solos, y no hablamos con nosotros mismos, hablamos con el Espíritu del Señor que está en nosotros. Y ese es el primer amor que el Señor quería en ese momento, y le estaba enseñando a la iglesia de Éfeso, y quiere que nosotros tengamos con Él. ¿Okay? ¿Sería que olvidarían ser agradecidos con el Señor? ¿Olvidarían la misericordia? Resulta que Pablo decía: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Dos cosas importantes. Bueno, todo es importante, pero dos cosas importantes. Pablo podría decir: es que yo no tengo tiempo para estar ahí, sacar el ratito y sentarme y agradecer al Señor. Porque Pablo era un hombre ocupado, ¿sí o no? Pablo andaba predicando y fundando iglesias por todo lado y mandando cartas, y preocupado que esta iglesia, que la de Tesalónica, que la de Corinto, ¿verdad? Y Pablo sacaba ese tiempo. Pablo decía, en todos sus mensajes ponía: doy gracias al Señor que me ha tenido por fiel. Y otra cosa que a Pablo nunca se le olvidó fue de dónde el Señor lo sacó. ¿Será que a nosotros se nos ha olvidado de dónde el Señor nos sacó? De la inmundicia del pecado. ¿Y será que por eso no tenemos misericordia cuando vemos a una persona que está en pecado y que está haciendo todas sus fechorías y todo lo que esté haciendo, y no podemos entender que esa persona hace lo que hace, como dice Pablo, porque lo hacía por ignorancia y en incredulidad, y que esa persona necesita tener un encuentro con el Señor, como lo tuvo Pablo en el camino a Damasco, que el Señor se le apareció y le transformó y le cambió totalmente la vida? ¿Será que nosotros no entendemos eso? Y que no tenemos un poco de misericordia con los demás y podemos amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Porque el Señor dice: ¿qué mérito hay en amar a los que os aman? El mérito está en amar a aquellos que te aborrecen, que no te aman, ¿verdad? Y el Señor dice que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. No solo con verdad,
no solo con doctrina, sino también con misericordia. Las dos, esos son como las dos líneas de un ferrocarril. Si una línea se quita en un tramo, se descarría el tren y se echa a perder todo, ¿cierto? Es lo mismo, misericordia, verdad, misericordia, verdad. Entonces vamos aplicando ambas. Y dice, o habrán olvidado el gran amor del Señor, ¿verdad? El sacrificio que hizo el Señor. Y dice el Señor que nadie tiene mayor amor que este. ¿Que cuál? Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? El Señor dio su vida por todo aquel que cree en Él. ¿Ok? Para que todo aquel que crea pueda tener vida eterna. Y eso fue lo que hizo el Señor. Entonces, ¿será que olvidamos ese primer amor? ¿Ok? ¿Cuáles son algunos síntomas para que también podamos pesarlo a la luz de la realidad de nuestras vidas, de la vida suya, en su familia, en su trabajo, en su casa, en la congregación, en la calle donde anda, en donde sea? ¿Cuáles son algunos síntomas? La vida espiritual se vuelve una rutina y ya usted ya no es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Será que nos estamos acostumbrando a, como decía el pastor ahora, a solo venir el domingo y el resto de la semana no estamos escudriñando la palabra, no estamos hablando con el Señor constantemente, no estamos en oración, no estamos alabando al Señor, agradeciendo al Señor por todo, por lo bueno y por lo malo? Porque al Señor hay que agradecerle por lo bueno y por lo malo. ¿O acaso queremos solo lo bueno y no vamos a esperar las cosas malas del Señor? Porque si no, entonces vamos a ser cristianos débiles, ¿verdad? Que cualquier viento de doctrina nos va a tirar, nos va a botar, o cualquier cosa que nos pase nos va a debilitar. Y ciertamente sufrimos y nos dolemos por las cosas que nos pasan, pero también sabemos que tenemos uno más grande y poderoso y que nos puede sacar de toda angustia, y ese es el Señor, ¿cierto? ¿Okay? ¿Qué pasa con una iglesia que deja su primer amor? Se produce un enfriamiento en la vida espiritual que se refleja en una falta de comunión y oración auténtica con el Señor. Quisiera como que vayan y se devuelvan aquellos primeros días cuando ustedes se encontraron con el Señor. ¿Cómo eran esos días? ¿Qué hacían ustedes esos días? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuánto tiempo deseaba uno estar metido escudriñando la palabra? Solo quería estar escudriñando la palabra. Y a quien se topara en la calle, quería usted hablarle del Señor y predicarle la palabra y decirle que había un camino y que Dios le había transformado la vida y lo había sacado del pecado y que las cosas eran diferentes. ¿Será que hemos abandonado eso? ¿Será que la iglesia de Éfeso abandonó eso? ¿Qué? Se llega a perder el gozo en el servicio al Señor. ¿Qué es lo que hablamos? O sea, no es lo mismo servir al Señor porque tengo que hacerlo, a servir al Señor porque quiero hacerlo. No es lo mismo servir porque es mi responsabilidad, sino servir porque es un regocijo, porque estoy agradecido con el Señor. Porque Señor, de esto que usted me ha dado, yo soy deudor suyo, yo tengo que compartirlo a los demás. Yo tengo que enseñarle a otros que también pueden salvarse de una condenación eterna. Pero no me voy a adelantar al mensaje. Se abandona la evangelización, la predicación de la palabra ya no le habla. Pésese usted. ¿Será que la palabra, que usted viene a la iglesia, escucha un mensaje y se va igual que como vino? Y que 5 minutos después se le olvidó de qué se trataba el mensaje. ¿O será que usted en este momento está pensando, ay, mira, sí, puedo aplicarlo aquí, en aquella situación, ay, me peleé con aquella persona, mejor hubiera dejado esa conversación así, ¿para qué entrar en esa conversación si eso no tenía ningún fruto? Ay, mentí en aquello, no tenía que haber mentido. Vean, hermanos,
Nosotros nos arrepentimos ciertamente y el Señor puso su espíritu en nosotros cuando nacimos de nuevo. Pero si alguien dice que después de que nació de nuevo no ha pecado, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque el Señor habla de pecado de muerte y pecado no de muerte. Y muchas veces la iglesia, nosotros nos estamos preocupando solamente por el pecado de muerte, por el que te separa inmediatamente del Espíritu de Dios, ¿cierto? Pero ¿y ese pecado que contrista al Espíritu? ¿Acaso por ese pecado no tenemos que arrepentirnos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se arrepiente, pronto el Señor va a venir y va a quitar el candelero de su lugar. Desaparece esa iglesia, quita esa iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Ahora, ciertamente el Señor dice que el que es nacido de Dios no peca, ¿cierto? Ese es el deseo y el anhelo del Señor, que si somos nacidos de Dios no podemos estar en pecado, y si pecamos, inmediatamente arrepentirnos, porque el Señor así lo manda, ¿o no? Ahora, eso no es una licencia para que andemos pecando. El Señor lo dice claramente. El que peca, lo dice en el libro de Hebreos, y aquel que peca deliberadamente, sabiendo, ¿verdad? Entonces, ya no hay nada más por esa persona. Lo único que le espera es una horrible condenación eterna. Son cosas distintas. ¿Por qué? Porque a veces pecamos, hermanos, en cosas que nosotros no le estamos prestando atención, pero ante Dios son pecado. Estamos ofendiendo al Señor en una conversación que no edificó a la persona con la que estamos conversando, ¿verdad? Y no lo llevó a acercarse con Dios, sino más bien a aborrecer las cosas de Dios, porque ay, qué religioso, que aquí, que allá. No estamos ofendiendo al Señor. Una pequeña mentira, por pequeña que sea, no estamos ofendiendo al Señor. ¿O es que las pequeñas mentiras no cuentan? Yo digo que sí. Ahora, el Señor no fue tentado en todo también, pero sin pecado. Y si somos del Señor, no podemos vivir una vida sin pecado, hermanos. Sí podemos. ¿Ok? ¿Cómo corregirlo? El Señor da 3 pasos específicos. 1, recordar. ¿Y qué es recordar? Hacer memoria, dice, recordar de dónde has caído. Es decir, usted no puede devolverse a un lugar, ¿verdad? Es como decir, yo vivo en Escazú, ¿verdad? ¿Cómo yo me voy a devolver a Escazú si yo no sé dónde queda Escazú? O ya no me acuerdo dónde queda Escazú. ¿Cómo llego allá? Tengo que recordar dónde queda Escazú. Y para recordar tengo que echar mano de lo que tenga que echar mano, pero tengo que recordar de dónde he caído, qué era lo que hacía. Por eso les decía ahora, devuélvanse, hermanos. Cuando ustedes se arrepintieron y nacieron de nuevo, devuélvanse, qué era lo que ustedes estaban haciendo en aquel tiempo que el Señor dice, has abandonado el primer amor, aquello primero. ¿Y qué dice el Señor? Recordar, ¿verdad? Arrepentirse ¿de qué? De lo que usted dejó, de lo que abandonó. No, porque no les está diciendo arrepiéntanse de lo que están haciendo, no está diciendo arrepiéntanse de tener un arduo trabajo, no está diciendo arrepiéntanse, ¿verdad? De aborrecer las obras de los nicolaitas, no les está diciendo eso, les está diciendo arrepiéntanse de lo que dejaron de hacer. ¿Y qué les dice? Y haz las primeras obras. Por eso hay que acordarse, hey, ¿qué era lo que yo hacía allá al principio cuando me arrepentí? Si es que genuinamente nací, porque hay que ver si genuinamente nacimos. Cuarta sección, ya vamos terminando. Cuarta sección, ¿cuál era? Exhortación, ¿no? Falta una. Advertencia, exacto. El Señor, ojo, y una advertencia no es una condenación, es una advertencia.
Vean, cuando uno le dice a un chiquito, no toque esa olla porque está caliente, ¿usted qué? ¿Lo está condenando? ¿Le está diciendo, quémese con esa olla? No, le está diciendo, no toque esa olla porque si la toca se va a quemar y le va a doler. ¿Sí o no? ¿Qué está haciendo el Señor? Pues si no ¿qué? Si no se arrepienten y se vuelven a las primeras obras para que tengan su primer amor, entonces yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor anuncia que no arrepentirse trae consecuencias. Así como arrepentirse trae consecuencias, beneficios, bienaventuranzas para nuestras vidas, ¿cierto? Así, no arrepentirse también trae consecuencias. No crean, hermanos, que porque usted no se arrepintió hoy y no pasó nada, no. ¿Cuánto se aparta el Señor de usted? Lo que usted se aparte del Señor. Y a veces podría estar la iglesia tan apartada del Señor que está a punto de ser quitada, como le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. ¿Ok? No creas que no pasa nada. Quitaré tu candelero hace referencia a que ya no van a ser más iglesia del Señor. Es decir, ¿qué es lo que hace que usted sea iglesia del Señor? Específicamente, ¿qué hace que uno sea iglesia del Señor? Hay algo que tiene que haber dentro de la iglesia para que sea iglesia del Señor. ¿Qué es? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuidado, y el Señor quita ese Espíritu Santo de su vida, porque entonces ahí sí va a volver el perro, ¿verdad?, a sus vómitos, y la chancha lavada, ¿verdad?, revolcarse en el barro del pecado, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, cuidado, hermanos. El arrepentimiento es una decisión personal. El Señor se lo dice a la iglesia, bueno, y al ángel. Arrepiéntete, nadie se va a arrepentir por usted, nadie, pero para arrepentirse hay que ser confrontado con la realidad, y siendo confrontado y convencido de pecado, entonces uno levanta manos y se arrepiente ante el Señor. Quinta sección, una exhortación. ¿Cuál es? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y se dice que eso era un hebraísmo, es una expresión del hebreo, ¿verdad? Es un hebraísmo que significa, si uno puede oírlo, uno debe obedecerlo. Eso es lo que significa ese hebraísmo. Si uno puede oírlo, uno debe obedecerlo. Entonces, ¿qué es lo que anhela el Señor? ¡Hey! El que tiene oído, ustedes tienen oído, oigan y pongan en práctica. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. O sea, podríamos hacer el primer paso, recordar. Eso lo podríamos hacer. Recordamos, ok, yo estaba en primeras obras, aquello era lo que hacía, pero ojo, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, entonces, hermanos, no solo recuerden, hay que hacer las tres cosas: recordar, arrepentirse y volver a las primeras obras, porque si no seríamos solamente oidores. Pero el Señor dice, el que tiene oídos oiga, es decir, seamos oidores y también hacedores de la obra, y este será bienaventurado. Y entonces viene una sexta sección de la carta. ¿Cuál es? Una promesa para el que venciere. Al que venciere. ¿Qué nos enseña eso? La vida cristiana es una batalla. Todos, vea, cada uno conoce su propia batalla. Cada uno conoce su propia batalla. Y de seguro, todos tienen su propia batalla.
La batalla que tiene Priscila no es la misma batalla que tiene el pastor Germán, no es la misma batalla que tiene Erling o que tiene Yassi. Todos tenemos una propia batalla y cada uno debe librar su propia batalla. Pero las armas que son poderosas en Cristo Jesús sí son las mismas para todas las batallas y el Señor las da. ¿Sí o no? ¿Ok? Bien. Al que venciere. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que no venza. Yo no tengo mi salvación asegurada, según lo que el Señor dice. Puede ser que yo no venza. Y mi salvación depende ¿de qué? De todo lo que hemos estado hablando. ¿Qué pasa si yo dejo mi primer amor por el Señor? Yo voy a ir a estar en una eternidad con Dios. Si yo aquí no quiero amar a Dios, no amar las cosas de Dios, no, amar a Dios. ¿Ok? Le daré de comer del árbol de la vida, o sea, la vida eterna, ¿verdad? La cual está en medio del paraíso de Dios, allá con el Señor, la vida eterna con el Señor. Entonces nos muestra que la vida eterna con Dios depende de si vencemos esta batalla, porque dice que es al que venciere, ¿verdad? Y que la salvación es un preciado tesoro que no podemos descuidar y que depende de nuestra obediencia a su palabra. ¿Ok? Y eso lo pueden encontrar en Hebreos 2:3 y en Hebreos 5:9. El Señor dice que la salvación es para aquellos que le obedecen al Señor, que caminan con el Señor. Conclusión, hermanos, dejar de amar a Dios, aunque nos estemos congregando, aunque estemos sirviendo a la obra de Dios, aunque andemos predicando en la calle, aunque le demos plata a la gente, aunque amemos a nuestra familia, aunque ¿verdad? Le sirvamos a nuestra familia, aunque estemos haciendo nuestro trabajo, aunque estemos haciendo lo que sea, si dejaste tu primer amor, de nada sirve. Es un problema espiritual grave. ¿Por qué es grave? Porque el pecado es fácil verlo. El pecado de muerte es fácil verlo, pero el pecado no de muerte, las pequeñas zorras, son a las que más hay que prestarles atención. Recuerden que un pequeño fuego puede destruir todo un bosque, ¿verdad? Y cierro con este pasaje. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén, hermanos. Amén. Ven, pónganse de pie. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Gracias por permitirnos, Señor, recibir el consejo de su palabra, Señor. Este llamado tan importante, Señor, a volver, Señor, a hacer nuestras primeras obras, a recordarnos, Señor, cuáles eran esas primeras obras y arrepentirnos, Señor, de haberlas dejado y clamar a usted, Señor, para que usted otra vez, Señor, nos ponga en nosotros, Señor, nos dé ese espíritu fervoroso, Señor, para caminar, obedecerle, Señor, amarlo, conocerlo, Señor, entendiendo que no se puede amar a lo que no se conoce, Señor. Y por eso, Señor, le rogamos que usted se muestre a nosotros, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que su Santo Espíritu, Señor, produzca fruto, Señor, de este mensaje en sus vidas y que sea aplicado, Señor, día a día, Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.